Hola a todas y a todos. Empezamos un nuevo tema, la ciudad medieval. Vosotros sabéis cosas de la ciudad. Sois de pueblo. Bien, pero habéis estado en muchas ciudades y habéis estado en ciudades medievales. De hecho, los orígenes de nuestros pueblos son orígenes medievales y todavía conservamos en muchos de ellos partes de la muralla medieval, el castillo, la estructura de las calles. Vamos a ver eso, pero de forma mucho más detallada. Vamos a estudiar cómo era una ciudad medieval en Europa, cómo estaba distribuida, cómo estaba organizada, cuáles son las principales ciudades, qué gente vivía en esas ciudades. Ya veréis cómo aprendéis muchas cosas. Vamos a ver algún ejemplo, para empezar, de ciudades medievales. ¿Veis? Ávila. ¿Qué es lo que más os llama la atención de esta ciudad? Sobre todo, que tiene una muralla, un trazado alrededor. ¿Para qué? Evidentemente para protegerse. En aquella época había luchas entre los distintos reinos, los distintos nobles, luchas entre cristianos y musulmanes, aquí en la península ibérica entre cristianos y cristianos, musulmanes y musulmanes. Así que, ¿qué hacían en las ciudades? Se protegían como a través de estas murallas que rodeaban por completo toda la ciudad, o casi por completo. Algunas de ellas estaban en lo alto de las montañas, otras estaban junto al río, entonces también tenían la defensa de la naturaleza. Pero se protegían con las ciudades, con las murallas, perdón. Y veis, dentro de la ciudad había, por lo general, una iglesia o una catedral que sobresalía sobre el resto y un montón de casas y palacios alrededor que estaban más o menos ordenadas. Eso ya depende de si eran medievales o si tenían un origen romano. Vamos a ver otra imagen de ciudad. ¿Veis? En Francia, aquí se ve muy bien la muralla defensiva, las torres defensivas, alrededor campos. Pues es que de algo tienen que comer. Entonces, campos de cultivo. Cuando había peligro, ya sabéis, los campesinos corrían a meterse dentro de la ciudad a través de estos puentes levadizos que cerraban toda la muralla e impedían el paso a los malos, a los enemigos. Aquí, esta imagen se ve muy bien, pero también vemos desde arriba, desde una perspectiva cenital, cómo es una ciudad medieval, en este caso parece Florencia, con la gran iglesia casi en el centro. ¿Veis? Toda esta parte, la plaza de la iglesia con diferentes torres. Algunas de esas torres son torres civiles, pues pueden pertenecer al ayuntamiento. Otras eran torres religiosas, pertenecerán a otras iglesias de la ciudad. La gran muralla, incluso alguna zona verde. Podría haber dentro de algunas ciudades, si eran muy grandes, también campos de cultivo. Había animales, evidentemente. Y veis, esta tiene la particularidad de que hay un río que rodea y protege a la ciudad. Sería más difícil invadir esta ciudad por el lado del río y además tendrían agua en caso de asedio. No tendrían problemas con el agua. Vamos a ver también Pamplona, en España, otra ciudad medieval. Recordad que en aquella época no existía España, existía Castilla, Aragón, después también Navarra, Cataluña, pero España no. Y veríamos Navarra, esto se ve muy bien, aquí el trazado medieval de las calles, y el río, que estaría más abajo y también protegería la ciudad. Habría una muralla defensiva que rodeaba la antigua ciudad de Pamplona. Pamplona tenía, al principio eran varios barrios diferentes y luego se juntaron todos entre ellos. Y un aspecto muy importante, si la ciudad tenía río, había que llegar de alguna forma a esa ciudad, pues a través de los puentes. ¿Veis? Un puente medieval, en este caso, pues es muy bonito, rodeado de verde. ¿Cuáles son las principales ciudades que había en la península ibérica? Veis aquí ciudades de Portugal y luego ciudades peninsulares. Aquí está marcado algo que ya conocéis, el Camino de Santiago, que entraba bien por Roncesvalles, bien por Jaca y continuaba por un montón de ciudades que surgen o crecen gracias al Camino de Santiago hasta Santiago de Compostela. Al principio era zona fronteriza con los reinos musulmanes, pero conforme los reinos cristianos van conquistando a los musulmanes, el Camino de Santiago ya queda
alejado de esa frontera. Ciudades que tenemos aquí cercanas, medievales, Teruel, evidentemente. También Zaragoza, Albarracín, ¿veis? Huesca, Barbastro, Lleida, Tortosa. Otras ciudades importantes, Burgos, León, en torno al Camino de Santiago. Más al sur después eran ciudades que se van conquistando a los musulmanes. Valencia, Córdoba, Sevilla o Jaén. Esas son ciudades medievales, pero de una edad crecen sobre todo gracias a la aportación musulmana cuando pertenecían al Andalus o después a los reinos de taifas. En otros países, la península itálica, vemos una ciudad hoy en día muy importante y muy bonita como Florencia, una ciudad que creció mucho gracias al comercio durante la Edad Media. Siena también y Venecia crecieron mucho gracias al comercio medieval. Se hicieron muy ricas y muy importantes. En el centro de la ciudad normalmente estaba la catedral. La catedral era un lugar religioso, pero también era el lugar sobre el que la gente orbitaba. Allí estaba la lonja, estaba el mercado, estaba el ayuntamiento, estaban los principales edificios, los palacios de los señores más importantes, solían estar en torno o cerca de la plaza de la catedral. Era un lugar simbólico para la ciudad medieval muy importante. De hecho, cuando no había ayuntamientos, allí es donde se reunía la gente de la ciudad para decidir qué es lo que iba a pasar. Otro lugar muy importante en las ciudades era el mercado. ¿Veis? Había mercado y, si recordáis, también había ferias en algunas ciudades, pero no en todas. El mercado sí, que era habitual con sus diferentes productos. En las ciudades grandes existían los llamados gremios, los gremios de mercaderes, y cada oficio se agrupaba en unas determinadas calles o en unos determinados barrios. Y en las ciudades del norte de Europa, ciudades muy ricas comercialmente, aparecen edificios civiles importantes. Son los ayuntamientos. Estas Brujas, en la actual Bélgica. El ayuntamiento de Brujas, de estilo gótico. Una plaza muy bonita también que hay allí. Bien, de momento eso es todo. En el segundo capítulo ya veremos por qué se da el crecimiento de las ciudades medievales. Venga, un saludo.